aceleración y la disrupción son dos grandes fuerzas de esta era tan desafiante. Y con el tiempo la humanidad parece haberse ido adaptando cada vez más, con grandes éxitos y logros, a lo que parece un mundo acelerado con serios costos para la calidad de vida en general e incluso para el planeta. Sin embargo, hay una causa contraintuitiva y aparentemente a contracorriente de las tendencias de nuestro tiempo que ha ganado adeptos, proponiendo ralentizar todo, o casi todo. Esta causa llama a atrevernos a pisar el freno, a reducir las cargas para prosperar en este rápido mundo con una mejor calidad de vida. Bienvenidos a la segunda temporada de En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña un invitado muy interesante para descubrir por qué la lentitud podría ser un superpoder. Su nombre es Carl Honoré. Llamado por algunos el gurú antiprisa, aunque él prefiere ser el impulsor y portavoz del movimiento lento, el canadiense Carl Honoré es un autor y conferencista global muy destacado. Carl ha aparecido con sus programas e ideas en BBC Radio 4 y en importantes canales de TV como ABC1 de Australia, y presenta un podcast llamado The Slow Revolution. Y su charla TED se ha visto unas 3 millones de veces. Sus libros, publicados en 35 idiomas, están entre los más vendidos en muchos países. Antes de todo esto, Carl pasó una década trabajando como periodista. Cubrió Europa y América del Sur para The Economist, Observer, Miami Herald, Houston Chronicle, Time, National Post y otras publicaciones. Hoy vive en Londres y mientras investigaba su primer libro sobre la lentitud, recibió una multa por exceso de velocidad. Bienvenido, Carl. Es un gusto tenerte con nosotros hoy. Y, Carl, una persona como tú con este ritmo de vida y con esta vida es difícil asociarla a algo que se llame el movimiento lento. Así que vas a tener que explicarnos primero qué es exactamente el movimiento lento, o eso que también en inglés se llama slow movement. Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, arranco explicándoles lo que no es el movimiento slow. El movimiento slow no es un rechazo de la velocidad 100%. Yo no soy ni extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad, la rapidez. A veces más rápido es mejor, lo sabemos todos, pero no siempre, porque a veces más lento es mejor. La lentitud es la mejor opción. Y bueno, los músicos hablan del tempo justo, ¿no? El tiempo justo para cada música, para cada momento. Y eso resume un poco el espíritu del movimiento slow, que el credo solo significa hacer las cosas a la velocidad adecuada, y hacer las cosas con calma, con calidad e incluso con cariño, ¿no? Es privilegiar la calidad a la cantidad. Mucha gente habla de estar presente, de hacer una cosa a la vez. En el fondo es la idea de hacerlo todo lo mejor posible en lugar de hacerlo lo más rápido posible. Y es una idea sumamente sencilla, pero profundamente contracultural en este mundo tan adicto a la velocidad y a la prisa. Efectivamente, la gente de repente dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, como una forma de contraargumentar que de repente no hay que tomarse todo el tiempo del mundo para poder hacer las cosas, ¿no? Carl, en tu libro hay un concepto fundamental, que es el concepto del tiempo, y tú mencionas que nuestra percepción del tiempo ha influido también en nuestra relación con el tiempo. En la Edad Media teníamos generaciones completas que vivían y morían en el mismo pueblo, cuya vida diaria no variaba mucho y que efectivamente podía sentirse largo y lento. Pero desde algún punto, en los últimos 300 años, esa cosa ha cambiado, ¿no? Podemos ver en una generación, la generación que el siglo pasado vio nacer la radio, algunos de ellos hoy en día están viendo el primer cohete privado llegar a la estación espacial. Es una época acelerada, una generación acelerada. ¿Cómo puedes comentar esto? ¿Qué puedes contarnos sobre la percepción del tiempo y cómo cambió esto en la historia? Bueno, yo creo que las raíces de la cultura de la prisa son muy largas, muy profundas, ¿no es cierto? Si volvemos incluso a la época romana, griega, existía también la prisa, pero con mucha frecuencia iba de la mano con un concepto del tiempo
funcional. O sea, cuando empezaron a medir las horas, midiendo el sol, entró un pánico con respecto al tiempo. Y eso con el tiempo, con el transcurso del tiempo y los siglos, ha ido agudizándose. Entonces, en la época medieval, cuando instalamos los primeros relojes en las plazas centrales de los pueblos, eso también empezó a influir en la relación que la gente tenía con el tiempo, porque hay un viejo dicho italiano que dice algo así como el hombre mide el tiempo y luego el tiempo mide el hombre. Y eso yo creo que explica mucho lo que ocurre, ¿no? Que cuando empezamos a contar los segundos, los minutos, incluso ahora los microsegundos, si tú miras el trading que se hace de alta frecuencia en microsegundos en los mercados, en la bolsa de hoy, eso genera cierto pánico con respecto al tiempo. Y el tiempo deja de ser un elemento en el cual existimos y pasa a ser un recurso limitado que hay que explotar. Entonces vemos al principio de la época moderna la famosa frase de Benjamin Franklin que dijo time is money, ¿no? El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es plata, dinero. Y eso yo creo que impactó bastante primero en el mundo laboral, la revolución industrial, las fábricas victorianas, pero luego fue saliendo y terminó contagiándolo todo. Así que en todos los aspectos de la vida ahora, pasando desde la niñez, la educación, el sexo, el arte, todo, llegamos con ese mismo espíritu, la idea de que para sacar mejor provecho de este momento, ¿qué hago? Acelero, voy más rápido, me lanzo con más rapidez al próximo segundo. Y eso terminamos en un círculo vicioso, ¿no? Y hasta tóxico. Y una cosa, ¿no? Porque fíjate que este programa nosotros lo presentamos para, como decía Sasha al inicio, para comprender este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y uno de los elementos del marco teórico que tenemos en el programa precisamente es el conjunto que forman la aceleración y la disrupción. Es decir, que vivimos en un mundo que no solamente es más rápido, sino donde además ocurren muchos eventos que remecen industrias, remecen paradigmas, eso que llamamos eventos disruptivos, ¿no? La pandemia es un ejemplo, por ejemplo, digamos, muy claro de eso y de lo que nos está pasando ahora. Ahora, ¿es que ir lento en este contexto y desacelerar en un entorno así, te parece que es realista? Es decir, ¿no sería incompatible quizás con las necesidades del desarrollo económico del mundo? Tú mismo has dicho, tú no eres un fundamentalista, es decir, lo has puesto claro, pero ¿cómo ves tú con más precisión ese asunto? A mi juicio es mucho más que realista, es imprescindible, porque a la hora de entender la ruptura, el cambio brusco, los cambios rápidos, el ser humano necesita de momentos de lentitud, momentos de reflexión para mirar el panorama global, para contemplar el horizonte, para ver esas pequeñas conexiones que nos permiten forjar soluciones mejores y guiar ese cambio brusco y profundo y volátil. Así que yo, como vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no se trata de hacerlo todo a paso de tortuga. Obviamente hay momentos, y sobre todo en un momento de pandemia, uno tiene que ser súper ágil, reaccionar en microsegundos a veces, pero para poder elegir bien en esos momentos de rapidez, uno tiene que haber invertido tiempo de reflexión, de contemplación, de pensar profundamente, etc. Y eso no lo podemos hacer sin ralentizar. Las dos cosas van de la mano. Y eso, mucha gente habla de la pandemia como si fuese un evento súper rápido. Es algo que venía desde hace tiempo, ¿no? Teníamos muchas previsiones, muchas advertencias, y de hecho explotó en China varios meses antes, pero ¿qué hicimos? No hicimos nada. Y luego lo dejamos hasta el último momento, que es lo que solemos hacer en nuestra vida privada y personal y también en el trabajo. Dejamos las cosas hasta el último segundo. ¿Y qué pasa? La única opción que nos queda es correr, ir demasiado rápido. Y yo lo que sugiero, lo que recomiendo es que tengamos momentos más lentos antes para poder
afrontar esos momentos más rápidos con más agudez, más inteligencia, más contexto, más agilidad inteligente, ¿no? Sí, una pregunta, Carl, porque quiero hacer una pequeña cosa. Tú acabas de mencionar una palabra que es la agilidad. Y muy breve, ¿tú crees que hay una diferencia entre agilidad y rapidez? Porque escucho agilidad y me suena como que la agilidad requiere inteligencia. Sí, yo creo que el problema es que en una sociedad obsesionada con la rapidez, donde hemos puesto la rapidez sobre el pedestal, cada cualidad humana positiva la conectamos con la rapidez. Entonces, agilidad, pensamos, eso significa ser rápido. Ser encantador significa ser rápido. Pero todas las cualidades humanas más positivas y más luminosas requieren una mezcla de lentitud y rapidez. Y yo creo que la agilidad es un ejemplo más. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que es un deporte muy conocido, ¿no? Y si miramos los mejores jugadores de fútbol, sea en este momento Lionel Messi o Ronaldo, tienen momentos de mucha agilidad, momentos de rapidez casi sobrehumana, pero no, en otros momentos del partido ponen el pie en la pelota y paran, cambian de marcha, cambian de velocidad, y es a raíz de esos momentos más contemplativos, más lentos, más pausados, que cuando toca el momento, entre comillas, de agilidad, tiene todo el arsenal intelectual, físico y todo para poder aprovechar ese momento al máximo. No sé si me explico. Efectivamente, y la palabra que me quedó dando vuelta en la cabeza cuando describías el problema, y específicamente el problema de la pandemia, es la procrastinación, ¿no? Procrastination en inglés. Esa práctica de dejar todo a última hora y estar obligado finalmente a hacerlo rápido. Y otra palabra que se me vino a la cabeza y que también está muy de moda últimamente, tiene esos documentales de Netflix, es el tema de la meditación, la introspección, pensar o meditar sobre las cosas que están a nuestro alrededor para poder tomar buenas decisiones. En ese sentido, ¿qué cambios se necesitan más en general para corregir estos hábitos finalmente? ¿Es un tema de hábitos humanos? Vamos directamente a eso. ¿Es un tema de lógicas de interacción entre humanos? ¿No es un tema humano? ¿Es un tema de introspección? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como un conjunto de factores, ¿no? Si vamos a conquistar el virus de la prisa, tenemos que avanzar sobre varios flancos, ¿no? El flanco macro, micro, humano, estructural. Entonces hay cambios estructurales que tenemos que hacer para poder crear una sociedad más saludable, más solidaria, más productiva, más creativa, más humana, ¿no? Mejor, una sociedad mejor. Entonces cambios en el sistema de transporte en las ciudades, por ejemplo, en cómo las fábricas se organizan, los mercados financieros, pero también, por otro lado, a nivel del individuo, hay muchas cosas, muchos pasos que podemos dar cada uno para ir juntándonos a este cambio tectónico, ¿no? Que es el movimiento slow. Entonces, tú mencionaste la técnica de la meditación, me parece una herramienta fantástica en esta lucha contra la tiranía de la prisa, porque es casi como una vacuna, para usar una frase, una palabra muy del momento, ¿no? Es que nos inocula contra el virus de la prisa, la meditación, nos llena de calma, aumenta o agudiza la concentración y también, como decías tú, mejora la calidad de decisiones y de hecho nos devuelve esa calma interior, que es un primer paso, un trampolín hacia una vida más slow. Carl, uno de los temas que acá nos ocupa mucho es el de liderazgo. Tú te has topado en tu carrera con muchos líderes en empresas muy, muy importantes. Y tú sabes que en el mundo empresarial el tema del liderazgo estratégico, que a veces suele confundirse con el liderazgo operacional y táctico, es muy importante, ¿no? Si tú tuvieras que recomendarle a los líderes que están, sobre todo los altos ejecutivos, ¿no? Los líderes que están políticos o también empresariales, ¿no? Que están en las más altas esferas de sus posiciones, ¿no? Y de sus espacios. Y tuvieras que decirle, mira, cómo tienen que preparar la mentalidad, el mindset,
¿no? Para ser buenos líderes con tu filosofía, es Sí, decir, desde tu sí. perspectiva. Por ejemplo, Singularity University habla de los líderes exponenciales, porque ellos piensan, y muy acertadamente, que el crecimiento del mundo es exponencial y hay que tener esa mentalidad. Thomas Friedman, por ejemplo, dice que hay que seguir el paso para evitar las dislocaciones. ¿Cómo ves tú desde tu filosofía y tú dices a un líder estratégico cómo tiene que pensar con su mentalidad? Bueno, un punto básico es el de recuperar o reaprender el arte de delegar, o sea, de microgestionar menos y macrogestionar más. Y eso va y vuelve a lo que decías tú de lo estratégico y lo táctico. Yo creo que muchos líderes caen en la trampa de sentirse obligados a hacerlo todo y a gestionarlo todo. No, sobre todo si estás en un alto rango, lo mejor es dar marcha atrás, dejar el espacio, la libertad a tu staff, tus empleados, para que tú tengas tiempo y espacio y tranquilidad para mirar el horizonte, para pensar de forma más estratégica y más de largo plazo. Eso me parece fundamental para el líder del siglo XXI. Otra cosa es cultivar las relaciones, porque ya sabemos que, sobre todo en la economía de hoy, que las relaciones humanas es oro, ¿no? Es como es la piedra angular de una empresa exitosa y saludable. Y las relaciones humanas no se pueden acelerar. No puedes descargar el espíritu de equipo de Amazon, ¿no? Es algo que tienes que ir cultivando. Entonces eso se escucha de otras fuentes, ¿no? Otros expertos en liderazgo que hablan cada vez más de la importancia de escuchar a tu entorno, a la gente que te viene con consejos, con ideas, etc. Y también forjar una relación humana con esas personas, ¿no? Para que ellos se sientan a gusto, ¿no? Y con la capacidad de traer lo mejor de ellos mismos. Así que simplemente dos puntos. Ser más estratégico, largo plazo, esa contemplación, reflexión. Y segundo, en términos más como en miniatura, es en el día a día más contacto, más escuchar más, conectar más conexión, más comunicación humana con los demás. Y la lentitud es el hilo conductor en estos dos consejos. En ese sentido, ¿qué opinas del impacto que están teniendo las redes sociales? Porque en varios sentidos han cambiado al menos la denominación de las relaciones. Hoy en día tú puedes no descargar un amigo, pero con una solicitud de amistad ya tienes un amigo, ¿no? Llevándolo a los extremos, existen países, podemos nombrarlos o no, donde tú puedes arrendar un amigo si es que no tienes uno, o contactarte con un novio si es que no tienes uno. ¿Crees que hay una aceleración de las relaciones en ese sentido, ya sea en redes sociales o en estas nuevas dinámicas de vida? Hay un intento, y esto es clave, hay un intento de acelerarlas, pero no se pueden porque las relaciones humanas son eternas, son universales. Necesitamos el mismo tiempo para forjar una amistad, para enamorarnos, que nos hacía falta hace un siglo, 100 años antes de Snapchat y TikTok. Nadie ha cambiado, no hemos pegado un salto evolucionario para poder crear relaciones humanas más rápidamente. Es un mito, es una ilusión. Eso es lo que generan las redes sociales, es la ilusión de más conexión. Pero justo, sobre todo antes de la pandemia, yo creo que como sociedad estamos llegando a un punto de inflexión en el cual nos estamos dando cuenta de que estamos más conectados electrónicamente que nunca, pero que nos sentimos más solos. Y lo que ha hecho la pandemia, a mi ver, es que ha subrayado los límites de la pantalla y de las redes sociales, porque hemos pasado en ciertos países, sobre todo, meses encerrados en casa sin poder interactuar físicamente en el mundo táctil y normal y natural con los demás y viéndonos y trabajando, laborando juntos a través de Teams y Zoom, etc. Y al principio, qué sé yo, para mucha gente habrá sido, en muchos sentidos, yo creo que tiene su lado positivo y eso lo podemos investigar después, pero el lado negativo creo que es que ha demostrado el límite de esta forma de comunicación
Y creo que cuando el mundo salga de este brete, de este momento tan tenebroso, vamos a llevar adelante con nosotros algunas moralejas, algunas lecciones, algunos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes céntricos será una nueva visión del rol, del papel que tienen que jugar las redes sociales. Obviamente a mí me encantan las redes sociales, las uso, son fantásticas, puede ser una gran herramienta de productividad, un juguete social, una diversión, pero no pueden reemplazar lo de antes, lo más lento, ¿no? Lo más humano. Eso de ir al bar de la esquina y tomar un café con un amigo durante un par de horas, dar una vuelta por el parque con un conocido, simplemente charlando y vagabundeando. La clave está en la mezcla, ¿no? de esas dos formas de comunicación. Ahora, Edgar, hay no recuerdo dónde lo leí, pero leí antes de ayer o quizás ayer, aparecía creo que un filósofo diciendo que después de la pandemia podría haber una explosión de gasto, de libertinaje, no tenía una visión demasiado optimista del mundo en ese sentido, ¿no? Tú pareciera que tienes una visión un poco más optimista. ¿Es así? Sí, yo creo que habrá algo de libertinaje y gastos, habrá, sin ninguna duda. Pero no creo que sea el efecto primario, ¿no? Yo creo que llevamos ya, ¿cuántos meses? 10 meses, 11 meses. Creo que es suficiente para provocar un cambio sísmico, ¿no? A nivel sociológico, cultural, metafísico. Yo creo que vamos a salir de esto cambiado, ¿no? Y yo no tengo bola de cristal tampoco. O sea, sé que el mundo, sobre todo las redes sociales, están llenas de futuristas diciéndonos cómo será el mundo en 2021. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero yo, siendo optimista y teniendo en cuenta lo que será el ser humano, yo creo que y lo que venía antes de la pandemia, yo creo que vamos a salir de la pandemia con mucho más ganas de lo que quedaba un poco olvidado antes, que es el contacto humano. Es esos momentos sencillos, lentos. Fíjate lo que la gente ha hecho durante la pandemia en casa, ¿no? Preparando pan con masa madre, jugando a juegos de ¿cómo se llama? De tabla, ¿no? ¿De mesa? Como de mesa, claro, sí. Disfrutando de pasar más tiempo con su familia, con sus seres queridos. Yo creo que mucha gente va a querer mantener e incluso profundizar esos pequeños, inesperados logros y beneficios de la pandemia. Tú mencionabas que hay muchos futuristas en redes sociales. Voy a confesar que uno de mis hobbies es escribir ciencia ficción. Y escribo harto. De hecho, ahora que estamos en pandemia, he tratado de escribir una página por día. Y he escrito 300 páginas, por lo tanto, es un recordatorio de todo el tiempo que he estado encerrada también. Quería preguntarte específicamente por el tema de la cultura en general. Porque hoy en día, y en el mundo de los escritores, que es el mundo donde yo me muevo, lo normal es publicar un libro en el año. Y a veces 2 libros por año. Y además hacer un guión de televisión y además hacer un cómic. Pero si uno mira la tradición cultural o las grandes obras que se hicieron, específicamente desde el Renacimiento en adelante, son obras que tomaban años en construirse. ¿Para qué hablar de la Mona Lisa, que quizás es un ejemplo clásico? Pero incluso autores como Hemingway, que es mucho más moderno, también tomaban años de repente en terminar una obra. ¿Cómo ves el fenómeno de la aceleración en la cultura y el arte, en la industria quizás creativa, con lo que vemos quizás hoy en día con servicios de streaming como Netflix, que te obligan a producir muchas obras culturales para poder mantener una demanda que es intensa, y más en un contexto de pandemia, ¿no? Para mí esto es otro ejemplo del fenómeno muy de hoy, que es que mucho o más no es más. O sea, es simplemente subraya lo que decía antes, el hecho de que cuanto más cantidad, menos calidad. Y eso, yo también tengo mi inscripción de Netflix, y no hay nada más desesperante que tratar de encontrar algo bueno en la página home de Netflix. Yo creo que tiene que ser un círculo más
del infierno de Dante, ¿no? Estar ahí tratando de encontrar algo bueno, algo de buena calidad, porque... Les recomiendo buscar lo peor de lo peor, para reírse un rato. Es la película de Tarzán. Lo que se produce es un bombardeo de mediocridad. Y yo no quiero decirle a la gente que no produzca cosas mediocres. A cada uno tiene el derecho de hacer lo que le da la gana, pero en términos más como largoplacistas, de más globales, pensando en lo que significa ser seres humanos, de qué vamos a dejar, cómo vamos a marcar este momento, nuestra generación. Yo creo que, como decías tú, las mejores obras, las obras que duran, las obras de siempre, las obras de gran, brillante calidad, requieren tiempo, y eso no va a cambiar nunca. Y eso no hay que confundir dos cosas, porque, como vengo diciendo, el acto cultural o el producto cultural puede ser rápido, o sea, puede ser un pequeño video de TikTok, pero los mejores videos de TikTok, te juro que los productores le han invertido horas, casi días de producción, de ensayos, incluso todo el tiempo de reflexión antes que preparó el terreno creativo para crear ese pequeño video, esa pequeña experiencia rápida cultural, ¿no? Que puede durar 10 segundos. Pero imagínate las horas y los meses detrás de una buena obra, de un buen video de TikTok. Así que, sí. Claro, en este mundo, digamos, de no solamente acelerado, ¿no? Sino además de inteligencia artificial, de Big Data, de toda esa capacidad que tenemos, no solamente de hacer las cosas más rápido, sino además mejor, ¿no? Más eficientemente, con más perfección, con todo, procesar información, compartir información y todo. ¿Qué rol piensas que tiene y va a tener la inteligencia humana y cómo la preparamos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tu filosofía le da un rol muy importante precisamente al ser humano, ¿no? Y además a la inteligencia humana. Esa inteligencia que pareciera capaz de, o que de hecho es capaz de buscar el tiempo justo, que tú has dicho, ¿no? Y eso quizás las máquinas no son tan efectivas en eso. ¿Cómo ves tú ese asunto? ¿Cómo veo lo de la inteligencia artificial? Sí, el rol de la inteligencia humana, precisamente en este mundo de... Claro. Sí, para mí la inteligencia humana es un regalo de los dioses y hay que cultivarla, ¿no es cierto? Y será para nosotros nuestro USP, nuestro Unique Selling Point, ¿no? En el futuro, porque con la llegada de la inteligencia artificial, los ordenadores cada vez más poderosos, los algoritmos cada vez más inteligentes, entre comillas, ¿no? Porque ellos también fracasan, como ya hemos visto en los últimos meses, eso dejará menos espacio para cierto tipo de inteligencia, pero la inteligencia humana, que para mí la parte más interesante de esa inteligencia es la inteligencia más borrosa, más creativa, más difícil de medir, imposible de convertir en un algoritmo, etc. Eso es lo que tenemos que cultivar, tenemos que privilegiar y tenemos que apostar por esa inteligencia. Y por eso nunca me siento pesimista cuando la gente se pone a hablar de los próximos años, las próximas décadas, de la inteligencia artificial, machine learning, todo eso, porque yo creo que siempre habrá un espacio importante para el ser humano, que es la inteligencia humana, que tiene como raíz principal la lentitud, porque sin lentitud somos máquinas de segundo plano, ¿no? Somos ordenadores de pacotillas que no sirven para nada. Dos temas sobre la inteligencia y la inteligencia artificial. Primero, se calcula que de aquí a por lo menos 50 años la gente va a poder replicar de manera más o menos sensata un cerebro humano. O sea, ni siquiera entendemos la mente humana como para poder replicarla. Eso es un dato, creo que es importante, especialmente cuando pensamos en la idea de traspasar nuestra mente a un circuito, ¿no? Porque, o a una nube de información. Ni siquiera entendemos lo que vamos a traspasar. Entonces todavía queda muchísimo tiempo para poder replicar la inteligencia humana. Y en segundo lugar, esencialmente tenemos el mismo cerebro que teníamos hace
varios miles de años. Con más estímulos o menos estímulos, pero finalmente el conocimiento se ha ido acumulando y eso es lo que realmente ha marcado la diferencia entre la generación anterior y la nueva. Y en ese sentido te quería llevar a una ya casi última pregunta que tiene que ver con las generaciones, lo mencionábamos al principio, ¿no? Si una persona hoy en día tiene 90 años, 95 años, ha visto nacer la radio y ha visto nacer el primer bebé modificado genéticamente. ¿Cómo interactúan todas estas generaciones que con las expectativas de vida actuales están conviviendo? ¿Y cómo se relaciona eso con tu experiencia y con tu teoría de la desaceleración? Bueno, yo creo que los nativos digitales, ¿no? Esa nueva generación que nos dicen siempre que tienen otras capacidades, son diferentes, eso. Como decías tú, el ser humano, un chico que nace hoy en Santiago de Chile, tiene un cerebro básicamente el mismo cerebro que uno que nace ahí hace un siglo, ¿no? No hemos pegado un salto enorme en términos evolucionarios en los últimos 10 años. Lo que ha cambiado es la niñez en la cual crecen, ¿no? esos chicos. Pero la pregunta era, ¿qué significa en el futuro para eso? Yo creo que es una manera de recordarnos de que por más que haya cambiado el entorno, el contexto, el ser humano, sea alguien de 90 años o de 9 años hoy en día, estas personas tienen las mismas necesidades, los mismos límites, los mismos puntos fuertes y la misma humanidad. Y eso significa para mí que el mensaje mío no tiene que cambiar, porque es un mensaje universal, es la de honrar los ritmos naturales del ser humano, ¿no? En todo, pasando por la educación, por el sexo, por las relaciones humanas, por el trabajo, etc. Y obviamente la presión como para evitar o no hacerle caso a esos ritmos es aún más fuerte ahora que nunca, pero significa al mismo tiempo que es aún más urgente que nunca que esos ritmos que los defendamos. Claro, en tu libro recuerdo que mencionas una anécdota muy graciosa de incluso cómo hoy puedes conseguirte servicios para funerales, ¿no? Para velorios, ¿ves? Donde puedes pasar con el auto y no, en vez de bajarte, ¿verdad? A hacer toda la ceremonia y toda la cuestión, tú pasas con el auto, saludas y sigues. ¿Ves? Es decir, parte de ese mundo acelerado, ¿no? Donde la gente quiere hacer las cosas muy rápido. Pero fíjate, entonces, en ese mundo precisamente es muy tentador preguntarte, bueno, ¿y cómo se ve una sociedad más o menos cercana a lo que tú dices, ¿no? Porque es difícil imaginarlo. Es decir, vivimos un mundo de tanta aceleración donde le hemos asumido como lo normal, que es difícil imaginarlo. Entonces, si tú tuvieras que elegir, mira, ¿cuál es la sociedad que está, o un lugar, o una sociedad que está más cerca a lo que más se parece a lo que tú fomentas, a lo que tú promueves? ¿Cuál sería alguna cultura donde tú hayas encontrado esos elementos, ¿no? Que menciona, el tiempo justo, la agilidad? Sí. ¿Cómo lo ves, la lentitud? Ojalá hubiera una sociedad como modelo número uno en el mundo, pero no existe, ¿no? Cada sociedad tiene una relación diferente con la cultura de la prisa y obviamente algunas sociedades han logrado dominar ciertos aspectos mejor que otras. Por ejemplo, a mi ver, las sociedades escandinavas, nórdicas, tienen una relación un poco más sana, digamos, ¿no? Más sana. Y con el tiempo y sobre todo con respecto al trabajo. Pero ellos también están infectados por la manía por las redes sociales, etc. Y si tú miras, por ejemplo, los italianos, que tienen fama de disfrutar de la cultura, de la comida, de la mesa, de cenar juntos, el movimiento Slow Food nació en Italia. Pero si has alguna vez manejado en una autopista italiana, sabes que ellos también están infectados por el virus de la prisa. Así que no hay ninguna sociedad, infelizmente, que sea perfecta, ¿no? Que haya logrado esto perfectamente. Pero yo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo sería una sociedad slow? Poner en 50 años o 20 años, cuando tengamos un mundo slow, ¿cómo será? Yo creo que se podrá juzgar mucho más por lo que se siente por dentro de lo que se ve por fuera.
Me explico. Para mí, el eje, el nudo, digamos, el núcleo del movimiento slow, de ser slow, es lo que vos sentís por dentro, ¿no? Si llegas a cada momento sin prisa, presente, entregándote plenamente al momento, ya sos la encarnación de la lentitud, ¿no? En eso. Y eso, sea en el trabajo, o en la cama, o en la calle, lo que sea. Así que llegando a cada momento, sí, cuando tengamos un mundo en el cual todos llegamos a cada momento con calma y viviendo cada momento plenamente, lo que sea el momento, ya habremos logrado, o ya habrá conquistado y ganado, triunfado el movimiento slow. Y por mientras hay que esperar, solo nos queda esperar. Carl, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta oportunidad. Ha sido una experiencia bastante distinta a la que tenemos normalmente cuando hablamos de cómo los robots nos van a conquistar dentro de 30 años en un mundo acelerado. Para los que nos están escuchando, eso sí, quería hacer algunas recomendaciones sobre tu trabajo para que quienes estén interesados en el Slow Movement o el Slow Revolution puedan buscarte. Dos cosas. Yo tengo un enlace, un link universal para todo, y es mi nombre, carlhonoré.info, y acabo de lanzar mi primer workbook, ¿no? Para ayudarle a la gente a ralentizar. Se llama 30 Days to Slow, como 30 días para ser slow, ¿no? Y lo acabo de lanzar y dentro de poco voy a empezar a hacer bootcamps, ¿no? Como talleres Perfecto. colectivos en línea, ¿no? Así que es un próximo capítulo para mí, algo nuevo que nació un poco de este momento de la pandemia. Y como mencionábamos al inicio, también pueden buscar su podcast Slow Revolution. ¿Dónde lo pueden encontrar? También en mi página, está mi página web, carlhonoré.com también. carlhonoré.info para los que nos están escuchando. Sí. Muchas gracias, Carl. Esperamos tenerte en otra oportunidad, quizás para hablar de algún tema distinto, quizás de la meditación o de los muchos temas que nacieron acá en esta conversación. O del envejecimiento, que es mi nuevo tema. O del envejecimiento y de los telómeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gran gusto. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego.